Hola muchachos, espero se encuentren muy bien. Vamos a resolver un problema de optimización en el que se puede utilizar la primera o la segunda derivada incluso para optimizar este problema. ¿Listo? Para encontrar la solución. Se dice que hay un granjero que tiene 600 metros de cerca, con lo que se quiere acotar o encerrar un corral rectangular adyacente a una pared larga ya existente. Entonces, hay una pared, un terreno rectangular y resulta que en ese problema una pared ya existente, por ejemplo, podría ser esta que está acá. Digamos que hay que buscar la ayuda hay veces de un gráfico. Y lo que se quiere hacer es encerrar toda esta porción solamente con una cantidad equivalente a 600 metros de cerca. Por lo tanto, eso en el problema va a corresponder al perímetro, que serían 600. Voy a omitir las unidades de medida entendiendo que estamos refiriéndonos a metros. Usará la pared con un lado del corral, como un lado del corral, y la cerca disponible para los otros tres lados. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el área máxima posible que puede encerrar de esta forma? Encerrar el área máxima posible significa determinar las dimensiones tanto del largo como del ancho, o base, altura, como se quiera dimensionar, de ese terreno rectangular. Nosotros podemos empezar a manipular 600 metros de cerca obteniendo distintos rectángulos, ¿sí? Un rectángulo así, un rectángulo así. Bueno, se sabe que uno de esos lados no va a ser tenido en cuenta. Podemos tener un rectángulo de esta manera, en fin, podemos tener un rectángulo de esta manera, y todo pues, y tres lados de ellos pueden sumar siempre 600, pero lo que queremos hacer es cuáles serán las dimensiones para poder encontrar el área más grande posible, ¿sí? El área máxima. Entonces la función, este es un problema de optimización en donde se tiene que encontrar la función que se quiere optimizar, y esa pregunta se resuelve leyendo justamente la pregunta del problema. El área máxima. Aquí me están diciendo lo que quiero maximizar, ¿sí? El área. Y resulta que en este caso el área de la forma geométrica en este caso será el producto del largo por el ancho de la zona rectangular. Fíjense que en este caso el área no depende de la longitud, que no se va a acercar, la que está pegada o la que es aledaña a la pared. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar funciones de una sola variable, y en este caso, como ustedes observan, el área de esa zona rectangular depende de la variable x, que corresponde al largo, y el ancho, que y, es decir, es una función de dos variables, área igual a x multiplicado por y. Y resulta que nosotros estamos trabajando son funciones de una variable real. Por lo tanto, esta expresión matemática, que depende de dos variables, tiene que quedar en términos de una variable. Y ahí es donde tenemos que entrar a buscar, rebuscar o buscar una expresión matemática que relacione las dos variables. Entonces, en este caso nos vamos a apoyar del perímetro de la zona rectangular, entendiendo que la suma de x con este valor de y y con este valor de x también, porque eso es lo que se va a acercar, es igual a 600. Por lo tanto, dos veces la x, que es la longitud del largo, más la longitud del ancho, va a ser igual a 600. Esta será nuestra restricción, porque lo que nos está indicando es que no va a utilizar exactamente 600 metros. Por lo tanto, aquí encontramos una relación entre los dos valores de x y de esta ecuación o de esta restricción vamos a despejar una de las variables para poderla reemplazar aquí en la fórmula del área, ¿sí? Que es la función que nosotros queremos optimizar. Entonces, por comodidad voy a despejar la variable y en este caso será 600 menos 2 por x. Entonces, en este caso tenemos que el valor de y de esta otra dimensión va a ser igual a 600 menos 2x, y ese valor lo vamos a reemplazar en esta expresión del área, y resulta que cuando reemplazamos, el área va a ser igual a x multiplicado por y, que será 600 menos 2 por x.
Y fíjense que en este caso, al nosotros hacer el reemplazo de este valor para y, nos encontramos con que el área ahorita queda dependiendo solamente de una variable. En este caso el área será igual a 600x menos 2 por x elevado a la 2. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la función área, y aquí lo que hicimos fue encontrarlo. En algunos problemas de cálculo se da el modelo. En otro video voy a explicarles un problema de optimización, pero ya cuando el modelo se da, es decir, no hay que obtenerlo como en este caso. Bueno, entonces de acuerdo a los métodos, cuando nosotros queremos encontrar el valor máximo o mínimo de una función, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los valores críticos de la función a optimizar. Entonces en este caso, ¿qué hacemos? Derivar la función, en este caso área, y a' será igual a 600 menos 4x. Entonces fíjense que aquí tenemos la derivada, y nosotros sabemos que en este caso la derivada la podemos igualar a 0 para encontrar los valores críticos, es decir, 600 menos 4x igual a 0. Recuerden que el igualar a 0 la derivada significa que estamos buscando puntos extremos de la función, que es aquellos puntos que geométricamente van a tener tangentes horizontales. Entonces al nosotros encontrar la solución de esta ecuación, encontramos que x, si hago la división aquí, si para no equivocarme, va a dar igual a 150. ¿Sí? Este es el único valor crítico que tenemos de la función. Pero aquí el asunto es el siguiente. Se supone que si nosotros tomamos un rectángulo en donde el largo mide 150, es decir, este mediría 150, 150 y lo otro lo que valga el valor de y. Se supone que con esas medidas nosotros vamos a encontrar el rectángulo, o la persona que vaya a acercar va a encontrar el rectángulo más grande posible. Pero la pregunta es, ¿será que sí se alcanza el área más grande posible? Entonces aquí es donde viene la parte de la clasificación del extremo. Se supone que en x igual a 150, bueno, pueden haber dos opciones, que se alcance un punto máximo o que se alcance un punto mínimo. Nosotros, ¿cómo hacemos para clasificar eso? Tenemos dos métodos. Recuerden que uno de los métodos consiste en determinar, analizarlo a partir de la primera derivada. Y el otro método consiste en determinar si allí en 150 se alcanza un máximo a partir de la segunda derivada. Aquí lo escribo para... Listo, entonces si nosotros utilizamos el criterio de la primera derivada, entonces vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que el único valor crítico es igual a 150, por lo tanto vamos a ubicar 150 en la recta numérica para utilizar lo que ustedes conocen como el método del cementerio. Vamos a analizar el signo de la primera derivada, que es a' igual a 600 menos 4 por x. Y resulta que aquí lo que vamos a buscar es verificar qué pasa antes de 150 con la primera derivada y qué pasa después. Entonces si nosotros damos un valor de prueba antes de 150, puede ser el 0. Entonces nos vamos a dar cuenta que reemplazando 0 por la x daría 4 por 0, 0. 600 menos 0 va a dar 600, va a ser positivo. Por lo tanto, la primera derivada indica que la función es creciente antes de 150. Por lo tanto, para después de 150 nos podemos dar un valor de prueba, por ejemplo 200, y 4 por 200 da 800, 600 menos 200, menos 800 da menos 2, da negativo. Entonces significa que la primera derivada, al ser negativa, la función es decreciente. Entonces fíjense que antes del 150 la función crece, después del 150 la función decrece. Por lo tanto, al crecer y decrecer, en este valor crítico se va a alcanzar un valor máximo, es decir, máximo en 150. Es decir que con la longitud del largo de x igual a 150, la persona va a poder encontrar su valor máximo. Ya tenemos el valor de 150, por lo tanto podemos encontrar el valor de y. Nosotros tenemos una fórmula para y que fue la que identificamos al inicio. Entonces, si x es igual a 150, el valor de y será 600
menos 2 multiplicado por 150, y esto al final les va a dar 2 por 150, les va a dar 2, da 300, 300 y 600 menos 300 va a dar 300. Significa que en este caso, para que esta persona pueda encerrar la porción más grande, de superficie más grande posible, estos lados tienen que medir 150 y el valor de y tiene que ser 300. ¿Sí ven? Entonces ahí podemos determinar las dimensiones. Ya el área a encerrar más grande posible, pues será el resultado de multiplicar 150 por 300, que será 45.000 unidades cuadradas. ¿Sí? El área más grande, el área máxima será de 45.000 unidades cuadradas. ¿Listo? Bueno, entonces fíjense que nosotros pudimos clasificar el extremo 150 a partir de la primera derivada, analizando si el crecimiento y decrecimiento. Pero la pregunta es: listo, ahora ya tenemos ese método, ¿y qué pasaría si nosotros utilizamos el método del criterio de la segunda derivada para clasificar? Entonces para eso pues tenemos que encontrar la segunda derivada de la función, y la segunda derivada de la función es la siguiente, es decir, a'', si nos vamos por este método, sería igual, como nuestra primera derivada es 600 menos 4x, entonces la derivada de 600 es 0 y la derivada de menos 4x le va a dar menos 4. Recuerden que la segunda derivada permite analizar concavidad. Si la segunda derivada es negativa, en este caso, si la segunda derivada es negativa, entonces la curva es cóncava hacia abajo para todo valor en un intervalo dado, ¿sí? En este caso es negativa, significa que la curva alcanzaría un máximo, y si la segunda derivada fuese positiva, ella sería cóncava hacia arriba, entonces significa que alcanzaría un mínimo. Fíjense que en este caso, al encontrar la segunda derivada nos indica que siempre va a ser negativa, es decir, menos 4 siempre será un valor negativo y no depende de x, lo cual significa que la curva siempre es cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. Voy a colocar aquí signo porque no me alcanza la palabra hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que al ser siempre cóncava hacia abajo, entonces en este caso sobre este valor de x igual a 150 se va a alcanzar un máximo, es decir, por aquí por este lado nos damos cuenta más rápido que se alcanza un máximo. Entonces en x igual a 150 se alcanza, hay un máximo relativo, en este caso sería absoluto, porque esto al ser una parábola, bueno, aquí ya los que de pronto dimensionan un poco más, esto es una curva, una parábola que abre hacia abajo, y sí, va a ser el valor máximo absoluto de la función. Entonces en este problema se indagó sobre el valor máximo para el área, y lo que nos propusimos inicialmente fue encontrar el modelo matemático. ¿Listo? Entonces estos son como unos pasos que hay que llevar a cabo cuando se tiene información del problema, no se tiene el modelo y hay que encontrarlo. Identificar muy bien la función a optimizar y encontrar una restricción que permita relacionar las variables de la función que ustedes encuentran. ¿Todo para qué? Para dejarlo en términos de una sola variable. ¿Listo? Entonces espero sea claro, muchachos. Puedes compartir el video con tus compañeros y estudiar un poco más a fondo este tipo de problemas, resolviendo otros en el material de trabajo. Listo, muchas gracias.